Hoy nos metemos de lleno en una de las obras que sin duda marcaron un antes y un después en el siglo XX. Hablamos de los 3 ensayos de teoría sexual de Sigmund Freud, un texto de 1905 que, básicamente hizo saltar por los aires todo lo que se pensaba sobre la sexualidad, la infancia y la naturaleza del deseo. Vamos a desgranar juntos esta complejísima teoría del desarrollo psicosexual. Muy bien, empecemos por el principio, por la primera gran ruptura que propone Freud. Y es que, para él, sexualidad y genitalidad no son para nada lo mismo. De hecho, son cosas distintas. La genitalidad es lo que todos pensamos, lo relacionado con los órganos genitales, que cobra protagonismo en la pubertad. Pero la sexualidad, la sexualidad es una fuerza psíquica mucho más amplia, una pulsión cuya energía, la libido, nos mueve desde que nacemos. Para entender bien cómo llega a estas conclusiones, vamos a seguir su mismo camino. Empezaremos viendo cómo redefine la sexualidad. Luego analizaremos cómo el estudio de las desviaciones o perversiones le da una pista clave. Eso nos llevará directos a la sexualidad infantil, al famoso perverso polimorfo, a las fases en que se organiza y terminaremos con la gran transformación de la pubertad. Lo primero es lo primero. Para poder estudiar la sexualidad a fondo, Freud se dio cuenta de que necesitaba crear sus propias herramientas, un nuevo vocabulario para desmontar el fenómeno y ver sus piezas. Y aquí están dos de esas piezas fundamentales. Por un lado, el objeto sexual, que es la persona, o a veces la cosa, hacia la que se dirige nuestro deseo. Y por otro, la meta sexual, que es la acción que busca la satisfacción. Lo revolucionario aquí es que Freud dice que estos dos elementos no vienen soldados de fábrica. No, su relación es flexible, y es justo en esa flexibilidad donde reside toda la diversidad sexual humana. Y claro, al separar objeto y meta, a Freud se le abre un campo de investigación fascinante. Le permite abordar un enigma que veía todos los días en su consulta, la enorme variedad de las llamadas perversiones, y sobre todo su extraña y profunda conexión con los síntomas de sus pacientes neuróticos. Su método fue muy sistemático. Se puso a clasificar todas esas desviaciones en dos grandes grupos: las que tenían que ver con la elección de un objeto sexual no convencional y las que se desviaban de la meta sexual considerada normal. Fijaos en los ejemplos. En cuanto al objeto, estudió desde la inversión, lo que hoy llamamos homosexualidad, hasta la elección de niños o animales. Y en cuanto a la meta, analizó desde el fetichismo, donde un objeto parcial lo es todo, hasta las dinámicas de poder del sadomasoquismo. Toda esta variedad le demostró algo fundamental. La sexualidad no es un instinto único y recto, sino más bien un puzzle compuesto de muchas pulsiones parciales. Y entonces, conectando todos estos puntos, llega su gran destello de genio, la frase que es probablemente uno de los cimientos de todo el psicoanálisis. Pero, ¿qué quiere decir exactamente con que la neurosis es el negativo de la perversión? Pues significa esto: las mismas pulsiones que en la perversión se manifiestan de forma directa, en la neurosis son reprimidas por la conciencia. Pero claro, no desaparecen sin más. Esa energía pulsional lucha por salir, y lo consigue, pero de forma disfrazada, convertida en un síntoma, una fobia inexplicable, un pensamiento obsesivo, un dolor físico sin causa orgánica. Esta conexión tan potente entre neurosis y perversión le llevó a una pregunta inevitable. Si ambas son dos caras de la misma moneda, ¿de dónde sale esa moneda? ¿Cuál es el origen común de esas pulsiones? Y la respuesta para Freud estaba en el territorio más inexplorado hasta entonces, la infancia. Aquí es donde acuña su concepto más famoso, y desde luego el más provocador. A ver, cuando Freud llama al niño perverso polimorfo, no está emitiendo un juicio moral, para nada. Lo que quiere decir es que el niño es polimorfo, es decir, tiene múltiples formas de obtener placer, y es perverso en el sentido de que su sexualidad no tiene todavía la meta de la reproducción, es un puro potencial. Es que la sexualidad infantil, nos dice Freud, funciona con otras reglas. Para empezar, se apoya en funciones vitales. El bebé chupa por hambre, pero sigue chupando por puro placer. Es además autoerótica. El niño encuentra satisfacción en su propio cuerpo. Y muy importante, carece de lo que Freud llama diques anímicos, la vergüenza, el asco o la moralidad. Esas barreras se construirán mucho después, con la educación. Bien, entonces, si partimos de esta energía sexual tan difusa y polimorfa, ¿cómo se llega a la sexualidad organizada de un adulto? Pues Freud postula que no es de golpe, sino que ocurre a través de una secuencia de fases, un auténtico viaje de organización de la libido. El motor de todo este viaje es la pulsión, y es clave entender que para Freud no es un simple instinto como el de un animal, es un concepto fronterizo, a caballo entre el cuerpo y la mente. Es una especie de empuje constante que viene del cuerpo y le exige a la mente que haga algo con ello, que lo tramite, que le dé una salida.
Y esta pulsión no se manifiesta en cualquier sitio. En cada una de las fases del desarrollo, la energía libidinal se va a concentrar en una parte concreta del cuerpo, una zona erógena, que se convierte en la protagonista del placer y organiza toda la vida psíquica de esa etapa. Y esta es la hoja de ruta de la libido. Primero, la fase oral, centrada en la boca, donde el placer está en chupar e incorporar. Después, la fase sádico-anal, donde el foco pasa al ano y el placer se liga al control, a retener y expulsar, con matices de dominio y sadismo. Luego viene la importantísima fase fálica, organizada en torno a la presencia o ausencia del falo, y donde se despliega el famoso complejo de Edipo. Tras este torbellino, llega un tiempo de calma, el periodo de latencia, para que finalmente en la pubertad todo se reorganice en la fase genital, con la primacía de los genitales al servicio de la reproducción. Y algo muy interesante es que esta teoría no apareció de la noche a la mañana. El propio Freud la fue construyendo y puliendo a lo largo de casi 2 décadas. Por ejemplo, la idea de la fase fálica, que es central, no la terminó de perfilar hasta 1923. Esto nos enseña que su teoría estaba viva, que se alimentaba de su trabajo clínico diario. Llegamos a la última parada, la pubertad. Freud no la ve como un simple despertar sexual, sino como una auténtica metamorfosis, una reorganización total de todas esas pulsiones parciales que se habían ido estableciendo en la infancia. El cambio es brutal. Si la sexualidad infantil era fundamentalmente autoerótica, con pulsiones parciales que iban un poco por libre, la pubertad le impone al psiquismo 2 tareas gigantescas. La primera, encontrar un objeto de amor fuera de uno mismo. Y la segunda, subordinar todas esas pulsiones al dominio, al primado de la zona genital. Es en la pubertad cuando, por primera vez, la sexualidad se pone al servicio de una finalidad que va más allá del placer individual, la reproducción. Esto no significa que las pulsiones anteriores desaparezcan, ni mucho menos. El placer oral, el anal, todo eso se integra, a menudo como juegos preliminares, pero ahora bajo la nueva jerarquía de la organización genital. Y todo este recorrido nos deja flotando una última pregunta, una pregunta realmente potente. Si la sexualidad adulta normal es el resultado de un camino tan largo, tan complejo, tan lleno de posibles atascos y desvíos, ¿podemos seguir pensando que es algo natural y garantizado? O más bien, como sugiere Freud, es una construcción psíquica increíblemente frágil, un logro que nunca está del todo conseguido. Su obra nos susurra que la frontera entre lo que llamamos normal y lo patológico es quizá mucho más fina y porosa de lo que nos atrevemos a admitir.